Muy bien, pues acerca de la segunda epístola de Juan, podemos recordar un poco de la semana pasada, ya que estuvimos analizando la primera carta de Juan y bueno, pues tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, el autor se cree que es el mismo, aunque hay algunos dilemas, ¿verdad? Porque Juan no se presenta personalmente, él no dice, yo Juan estoy escribiendo, como sabemos, ¿verdad? Pablo se identifica en todas las cartas que él escribe, pero en estas de Juan encontramos el adjetivo que él mismo se pone como el anciano. Entonces el anciano escribe esta carta. Y hay algunas teorías, ¿verdad?, sobre quién pudiera ser este personaje, pero básicamente la tradición marca que es Juan, el que era el discípulo amado. Acerca del contenido de esta epístola encontramos que el anciano, es decir, el autor, advierte contra los falsos maestros que niegan la encarnación de Cristo. Ese es el tema principal, es el tema fundamental que se va a relatar. Es una carta corta, 13 versículos, y es muy directa, ¿verdad? En 13 versículos el objetivo es decir, tengan cuidado de los falsos maestros que están negando la encarnación de Cristo. Entonces, como les mencionaba, de esto podemos sacar muchos principios, muchas verdades que vamos a estar analizando. Sobre el autor, pues es el mismo autor, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo, se llama a sí mismo el anciano. Y la tradición histórica lo identifica como el apóstol Juan. Acerca de la fecha es desconocida, no sabemos exactamente en qué punto de la historia lo escribió, pero probablemente es a finales de los años 80 y a principios de los años 90. Es decir, después de la destrucción del templo en el año 70, pero también antes de la muerte de Juan, que Juan murió en los años 90 más o menos. Entonces es en este rango de tiempo. Acerca de los recipientes, es decir, los que reciben esta carta, esta advertencia, también encontramos un adjetivo interesante porque dice, la carta está dirigida a la señora elegida. Así dice, ¿verdad? La señora elegida. Y dice, pues, se puede referir a la congregación local o a una mujer que hospedaba la iglesia en su casa. Esa pudiera ser la interpretación. Básicamente lo podemos entender como toda la iglesia en general, porque dice, es la señora elegida, pero todos sus hijos, que son los miembros de la comunidad creyente. Entonces es interesante este uso de palabras, ¿verdad? Dice, yo el anciano escribo a la señora elegida y a sus hijos. Y tiene que ver mucho con el tiempo histórico, ¿verdad?, en el que se está desarrollando esto, para usar estos adjetivos, y en otro idioma, pues nosotros los traducimos y es las palabras que tenemos. Sobre la ocasión, ya estamos mencionando, ¿verdad?, que si el objetivo es que tengan cuidado de los falsos maestros, pues esto nos da un poco de luz para ver qué es lo que estaba ocurriendo. La ocasión, dice Juan, está preocupado de que después de la deserción de los falsos profetas de su comunidad, ellos pudieran esparcir su enseñanza en otra comunidad de fe. Es decir, en medio de la iglesia, que la iglesia era la iglesia primitiva, se comenzaron a levantar algunos falsos maestros. Entonces, ¿qué pasó con estos falsos maestros? Los expulsaron, les dijeron, aquí ya no son bienvenidos, nosotros seguimos la palabra de Dios, los principios de Jesús, creemos que Jesús era hombre, 100%, pero también 100% Dios. Entonces los que tengan diferencias, no vamos a aceptarlos en esta comunidad. Y los expulsan, los expulsan de ahí, pero había una situación que podía pasar. Y es que estos falsos maestros que se habían sido expulsados, pues que comenzaran a evangelizar, que comenzaran a promover sus enseñanzas y que uno que otro de la comunidad pues fuera a seguirlos. Entonces esta es la ocasión que está sucediendo, por la que el anciano Juan, el discípulo amado, escribe esta epístola.
Y fíjese que si esa es la situación, falsos maestros, entonces encontramos aquí que de manera muy sutil el autor menciona pues cuál es la creencia de ellos. Dicen, esta es nuestra creencia y funciona como un postulado, ¿verdad? De una declaración de fe para que ellos vean, si hay algo distinto a esto, pues entonces ustedes tengan cuidado, no sigan, no lo reciban, dice. Es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia pues nos habla de ser hospitalarios, de recibir a las personas, pero en este punto nos dice que hay algún grupo de personas que no las podemos recibir. ¿Y a qué grupo de personas se refiere? Bueno, a los que son falsos maestros. Entonces yo creo que tiene aplicación, ¿verdad? Todo esto podemos extraer principios, verdades, para que sean aplicables para nuestro presente. Algunos de estos postulados de fe es, por ejemplo, de que Jesús, quien vino en la carne, es el Hijo de Dios. Este es el primer postulado. Jesús vino en la carne, pero no es solamente cualquier humano, sino que es el Hijo de Dios. También muestra que Jesús mostró el amor de Dios por nosotros mediante su encarnación y crucifixión. Entonces, esta es una base sólida de la creencia de esta comunidad. Dice que los verdaderos creyentes se aman los unos a otros como Él los amó en Cristo, que los hijos de Dios no pecan habitualmente, pero cuando pecan reciben perdón, que los creyentes pueden tener plena confianza en Dios que los ama y que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. Entonces, aunque son 13 versículos, fíjese, estas son verdades muy, muy aplicables para todos hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con el énfasis de estos 13 versículos. Aquí en esta línea de tiempo podemos ubicar un poco más o menos en qué punto histórico escribe el discípulo amado. En el año 27 después de Cristo, Jesús llamó a Juan. Ahí comenzó el crecimiento como un discípulo de este hombre hijo de Zebedeo, en el año 27 aproximadamente. En el año 30, justo después de la crucifixión, ¿verdad? Juan llega a ser líder de la iglesia primitiva. En el año 67 es la ejecución de Pedro y Pablo. Pero entonces ahí Juan se establece en la zona de Éfeso, en las iglesias de Éfeso. En el año 70 es la destrucción del templo por los romanos y la iglesia se dispersa. En el año 90 Juan escribe su evangelio y las epístolas. Y también en el Apocalipsis, ¿verdad? También ahí aplicaría en esas fechas. Y en el año 100 encontramos la muerte de Juan. Entonces básicamente es la línea del tiempo que nos ayuda a ver un poco en qué punto histórico lo escribe. Un punto interesante es acerca de este término, ¿verdad? Que el autor se adjudica, dice yo, el anciano. Entonces, no se está refiriendo meramente a una cuestión de edad. Los ancianos eran los responsables de una congregación y su jurisdicción no se extendía fuera de ella. Era, la palabra, ¿verdad?, que se traduce es presbíteros, es decir, es un encargado, es un supervisor. Entonces, aunque nosotros, nuestra cosmovisión es la palabra anciano, es pues ya alguien avanzado de edad. Aquí en este término se refiere al encargado, ¿verdad? Entonces el autor no está diciendo yo ya viejo de edad, no, está diciendo yo el encargado de esta iglesia les mando esta carta. Entonces el autor de estas cartas da por sentado que tiene derecho a hablar. Es como presentar su credencial, es como presentar su autoridad. Habla como quien tiene autoridad, dice, en la iglesia universal. Y esa es la palabra original, presbíteros, que quería decir en su origen anciano, no en el sentido eclesiástico, sino en el sentido natural de la edad, pero en el contexto de iglesia es más esa posición de liderazgo, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Porque no estamos viendo a un viejito escribiendo solamente, no, es el líder, es el encargado de la iglesia.
algunos puntos acerca del contexto que nos va a ayudar a entender. Es, por ejemplo, esta situación. Dice, ¿qué sucede hoy en día cuando alguien es excomulgado de una iglesia local? Dice, muy frecuente ellos sencillamente pues se van a otra iglesia, usualmente sin responsabilidad por parte del liderazgo de la comunidad, o de la comunidad que dejaron, ni de las que recibe. Eso es algo habitual que sucede. Pero dice, en la situación de segunda de Juan, donde el anciano escribe, pues no había otras iglesias. No era como que pues, iban a otra iglesia de la ciudad, no. Era la comunidad de Dios, era la iglesia que lideraban Pedro, que lideraban Juan, que lideraba Santiago, que lideraban los apóstoles. Entonces era una sola iglesia, entonces no era que pudieran ir a otro lado, o sea, ¿qué iban a hacer? Pero sí había un riesgo, y el riesgo es pues que ellos comenzaran a levantar su propia comunidad, ¿verdad? Que iba a ser una comunidad pues torcida, porque imagínense creer que Jesús no era humano o que Jesús no era hijo de Dios, pues era una tremenda herejía. Entonces, esa era la situación. Dice, muchos de los que fueron excomulgados eran profetas, eran maestros. Entonces, su mensaje era errado, era un mensaje que no era coherente con las creencias de ellos. Entonces, esta carta funciona para que de pueblo en pueblo estén enterados. Hay personas que han sido expulsadas, no las reciban, porque si ustedes las reciben, entonces les van a comenzar a sembrar ideas, les van a comenzar a sembrar doctrinas que son falsas, y entonces a ellos no los reciban. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque creo que nos ayuda a tener ciertas aplicaciones para hoy en día, y pues por eso funciona la advertencia. También en esta segunda epístola dice, es como una miniatura de la primera, porque el tema principal es el amor, es la encarnación de Cristo. Pero aquí en esta segunda carta es la advertencia. Dice, los profetas estos andan sueltos, cuídense. Y también en la tercera de Juan, la siguiente semana, vamos a ver cómo complementa todavía más este tema, porque muchos pudieran quedarse con esto y decir, entonces no voy a recibir a nadie porque pues si no lo conozco, ¿para qué me arriesgo? Pero en tercera de Juan nos ayuda a complementar cómo debe continuar la hospitalidad, pero siempre teniendo esta precaución. Entonces, primera, segunda y tercera de Juan van unidas, no podemos separarlas tanto para no cometer errores y sacar cosas de contexto. La semana pasada mencionamos un punto, ahora otro, la siguiente semana vamos a cerrar con tercera de Juan, y entonces con estas tres ideas pues ya podemos tener el panorama más amplio. Algunas recomendaciones para cuando usted lea esta epístola, que es muy breve, nos ayuda a estas recomendaciones. Por ejemplo, lo primero dice que esta segunda carta de Juan es del tamaño ordinario que eran las cartas en el mundo grecorromano, es decir, en una sola hoja. No era un libro, no era un rollo demasiado largo, era una hoja. Una hoja era el espacio que tenían para mandar un aviso, una advertencia. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Era una sola hoja de papiro. Y observamos cómo ambas cartas, tanto la segunda como la tercera, terminan con un aviso, una advertencia de que espera pronto verlos cara a cara. Es decir, quizá en ese momento Juan no podía ir personalmente a decirles, ¿saben qué, iglesia? Hay que cuidarnos, hay falsos maestros que hemos expulsado de la comunidad, no los reciban. Pero como no podía ir presencialmente, pues mandó una carta muy rápido, o sea, por eso es corta y es breve, porque es como una nota de emergencia. Pero dice, yo espero ir pronto para estar con ustedes, y si hay algunas dudas, pues poderlas desarrollar juntos, ¿verdad? Poderlas deliberar juntos. Entonces, eso nos ayuda a la lectura de esta carta. También, dada su brevedad,
uno debiera observar especialmente palabras que se repiten. Y esto nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Entonces ahí se nos recomienda que podamos ir subrayando con diferentes colores las distintas palabras. Porque fíjese aquí cómo en estos versículos, en los primeros 6 versículos se repite la palabra verdad 5 veces. Entonces, si en los primeros 6 versículos se repite 5 veces la palabra verdad, entonces en esta porción nosotros podemos aprender en la palabra de Dios qué es la verdad. Entonces nos puede ayudar si dice guarda la verdad, entonces sabemos que la verdad se debe de guardar. O si nos dice anda en la verdad, pues entonces nos habla que es como un camino. Entonces todo esto nos va ayudando. La palabra acompañante de andar aparece 3 veces, la palabra amor aparece 5 veces, la palabra mandamiento aparece 4 veces, la palabra verdad más adelante aparece otras 3 veces, y varias palabras se van repitiendo. Entonces, señalar estas palabras nos puede ayudar para tener una lectura más fluida y comprender qué temas está tratando, y puede ser un buen ejercicio para darle una lectura más fluida. Entonces ya vamos al recorrido, que como les menciono son 13 versículos, es algo breve. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Del versículo 1 al 3 podemos ver cómo el autor se presenta y habla hacia quién está dirigido, hacia la señora escogida y a sus hijos. El énfasis de Juan está en los verdaderos creyentes. Entonces, ¿quién es la señora elegida? ¿Quiénes son los hijos de la señora elegida? Pues la iglesia, ¿verdad? Son los verdaderos creyentes, no son los que fueron excomulgados, son los que están reuniéndose en la casa de esta mujer, y solamente se utiliza como un adjetivo, ¿verdad? Y dice, como los que han conocido la verdad. Esta palabra, esta mención nos ayuda a entender que no está hablando hacia los incrédulos, no está hablando hacia los políticos, está hablando hacia el cuerpo interno. Entonces, si nosotros no sabemos estos detalles, pues podemos malinterpretarlos y decir, aquí la Biblia dice que no seamos hospitalarios. Pero no, ya cuando vemos todo el contexto, nos damos cuenta de lo que está pasando, pues entendemos con quiénes no debemos ser hospitalarios. Eso es ahí el principio. Entonces también dice, después de los saludos, anticipan ambas secciones de la carta que siguen. Habla de Jesucristo, el Hijo del Padre, y también habla del amor y de la verdad, que son temas principales, ¿verdad? Temas que se están mencionando. Entonces, del versículo 1 al 3 encontramos eso. Del 4 al 6, aquí se nos insta a que nos amemos los unos a los otros. Esto es lo que significa andar en la verdad. Y dice también que andemos en los mandamientos de Dios. Entonces, básicamente, las dos palabras principales es amor y verdad. Y algo interesante es que no se pueden separar. O sea, usted no puede decir, no, yo ando en la verdad, pero no amo. O usted no puede decir, yo amo, si no anda en la verdad. O sea, no son separables estas dos palabras. Es una sola cosa, no las podemos separar. Debemos cumplir las dos, andando en la verdad, amándonos los unos a los otros y andando en los mandamientos de Dios. Que Jesús, ¿verdad?, resumió toda la ley en 2 mandamientos y tienen que ver con esto: amar a Dios y amar al prójimo. Fíjese cómo todo esto se va complementando y bueno, pues el discípulo amado, Juan, tiene todo este conocimiento ya, anduvo con Jesús, vio de cerca todas estas enseñanzas, escribió el Evangelio de Juan, pero también aquí, en esta situación muy urgente, pues sigue dando una información muy importante. Después de los versículos 7 al 11, encontramos la advertencia. Y fíjese cómo se menciona a estos falsos maestros, a estos profetas falsos. Aquí dice, son engañadores. Ellos dice, hay muchos engañadores y los advierte contra ellos. Y dice, han salido al mundo.
usa estas palabras, ¿verdad?, para hacer referencia a que se han desviado del camino. Si la recomendación es anden en la verdad, pues entonces estos falsos maestros se desviaron de la verdad. Pero el autor les dice, ustedes anden en la verdad, no se desvíen, no se dejen engañar por ellos. Y dice, el contenido de su engaño es una negación de la encarnación. El contenido de la advertencia es para que la señora, la iglesia, niegue la hospitalidad a tales personas, porque le da la bienvenida, el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Esa es la situación, ¿verdad? Está tratando de ser claro, no solamente dice, no lo reciban. Dice, porque si ustedes lo reciben, pues de pronto puede haber alguien que abrace esas ideas y que se deje desviar, se deje engañar. Y entonces si hace eso, usted está participando de sus malas obras. Usted recuerda aquel pasaje que dice que nos guardemos de ser piedra de tropiezo para otros. Es algo similar, ¿verdad?, lo que está sucediendo, pero en este caso pues eran maestros de la ley, eran maestros de la palabra, eran profetas, pero que se habían desviado. Y aquí el tema es la encarnación. Ellos decían, no, es que no es lógico, no es posible que Jesús que Dios se haya hecho carne, eso es imposible. Entonces Jesús era como un fantasma, Jesús era como un espíritu solamente. Dicen que flotaba, ellos no creían que era humano. Entonces esa era la situación. Y sabe que estas tendencias, estas corrientes, estas herejías, no son herejías porque nosotros aquí digamos, esa es una herejía. O sea, nosotros no lo deliberamos como herejía. Se deliberó hace miles de años cuando la iglesia, que en este punto era la única iglesia, dijeron, ok, hay una situación en la iglesia, vamos a hacer un concilio, vamos a reunir a la gente y vamos a deliberar cuál va a ser nuestra postura. El primer concilio está en Hechos 15, cuando había un grupo que decía que era necesario circuncidarse y había otro grupo que decía que no era necesario. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un concilio y dijeron, bueno, vamos a pedir que no sea un requerimiento la circuncisión. Entonces de ahí se delibera. Pero más adelante surgieron muchas dudas. Entonces hubo una situación en la que dijeron, ok, ¿Jesús encarnó sí o no? Hicieron concilio y dijeron, sí, Jesús encarnó, es hijo de Dios y 100% hombre. Y ellos dijeron, allá por el año 200, 300, dijeron, todos los que nieguen esto van a ser herejes, van a ser puestos a un lado. No es que nosotros digamos, no, es que la única verdad la tenemos nosotros, no, nosotros creemos en esta tradición, ¿verdad?, histórica de los concilios, de la iglesia, de lo que ha prevalecido, y entonces en cada concilio fueron apartando a estos grupos sectarios que se convirtieron en sectas, pero lo que quiero mencionar es que hasta el día de hoy sigue habiendo gente que cree que Jesús no encarnó. Entonces, la advertencia en este punto práctico es, hay que tener cuidado, no se dejen guiar, no abracen, no lo reciban. Quizá una aplicación para nosotros, ¿verdad?, muy directa sería, ahora muchos de nosotros a través de nuestros celulares pues tenemos acceso a muchos maestros, ¿verdad?, a muchos predicadores, a muchas doctrinas, y entonces la aplicación práctica sería, pues no veamos todo, no veamos todo, porque pues hay corrientes que no están alineadas en la verdad, que no están alineadas con la palabra, y eso pues nos pudiera ayudar un poco para darle una aplicación en este punto de que hay muchos engañadores. De cada tema que se imagine, que si del diezmo, que si de la ofrenda, que si de la vestimenta, que si de esto, hay muchos engañadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tener cuidado y andar en la verdad y en el amor. Siguientes versículos, el 12 y 13, dice: la urgencia de esta advertencia se aclara por el hecho de que esta breve y apresurada nota debe ser escrita y enviada antes de que el anciano pueda encontrar tiempo para visitar
y decir estas cosas personal y ampliamente. El autor dice, si yo me espero a que yo pueda ir a estar con ellos, pues probablemente van a recibir a un falso maestro y probablemente los va a guiar hacia otra verdad, hacia otra idea más bien, los va a engañar hacia la mentira. Entonces no puedo ir, pero les voy a mandar esta carta urgente. Entonces es muy breve, es así como que escribe algo rápido y lo envía. Entonces esa es la situación por la que es algo breve y les dice, es algo urgente, que le pongan atención a ese asunto para que no los desvíen. Y ahí terminan los 13 versículos. Ahí termina esta advertencia, esta urgencia. Y aquí en la conclusión vamos a ver algunos puntos. Como dice la conclusión, como una miniatura de la primera epístola, esta carta corta refuerza el papel de la encarnación y del amor en la historia bíblica. Fíjense cómo van de la mano. ¿Por qué Jesús se encarnó? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el tema de la encarnación tiene que ver con el amor de Dios hacia el mundo. Entonces, de esa manera en que se manifestó el amor hacia nosotros por medio de Cristo en su encarnación, entonces por eso la práctica del cristiano es el amor, porque fue la iniciativa de Dios amar al mundo, enviar a su Hijo, darnos a su Hijo, porque ahí lo que dice es que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces, si no hay esa encarnación, pues entonces se pudiera dudar de ese amor y sería pues algo innecesario, porque pues si no se encarnó por amor, pues entonces para nosotros no sería algo necesario en nuestra práctica, pero como se encarnó por amor, entonces nosotros andamos en el amor. También esta segunda epístola de Juan es un testimonio del hecho de que ninguna pregunta consumía más tiempo que la siguiente: ¿quién es Jesús? Esa fue la gran duda, ¿verdad?, durante los primeros 4 siglos, pero también hasta el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente pregunta, pues, ¿quién es Jesús? ¿Quién realmente es Jesús? Hay muchos análisis, muchas personas que deciden creer lo que ellos quieren, pero en este primer siglo, en esta iglesia primitiva, esta era una pregunta importante: ¿quién es verdaderamente Jesús? Los falsos maestros que provocaron a Juan a escribir esta carta promovían una herejía acerca de esta pregunta. Esta herejía se llamaba docetismo y enseñaba que Cristo no vino realmente en carne. En otras palabras, Cristo no tenía cuerpo, sino solamente parecía tener un cuerpo. Y también, dice, era una apariencia su sufrimiento y la muerte en la cruz, porque si no es cuerpo humano, pues los latigazos no le iban a hacer nada, no sufrió realmente. Los clavos, la corona de espinas, todo eso, ¿verdad? Ellos decían, no, fue algo aparente, fue una apariencia. Ni siquiera murió porque no tiene cuerpo. Entonces, esta es una herejía llamada docetismo. Entonces, como ya les mencioné, docetismo, en estos primeros concilios se dijo: todo aquel que sea un docetista, que crea en esto, es señalado como un hereje. Y aquí en el desarrollo inicial de esta herejía, el anciano Juan dice: cuídense de ellos, no los reciban. Estos maestros pretendían ser cristianos que enseñaban las verdades de la vida y de la muerte de Jesús. Ellos pues se consideraban a sí mismos todavía cristianos, pero pues tenían otra tendencia. Y Juan no quería pues que eso siguiera avanzando, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces exhorta a los creyentes a aferrarse en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús vino en la carne. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice: gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, tenemos fundamento sólido, bíblico, para
creer que Jesús se encarnó, y cualquier persona que diga lo contrario, pues atenta contra los principios eternos de la palabra. No contra nosotros, ¿verdad?, sino contra la palabra. Entonces, esta exhortación es: aférrense a la verdad. Jesús vino en la carne, esa es nuestra fe, nuestra creencia. La palabra verdad aparece 5 veces en los primeros 4 versículos. Eso es intencional, ¿verdad? Juan quiere que los creyentes cuiden la verdad y se cuiden de cometer este error. Y ese siempre va a ser la manera, ¿verdad?, de combatir cualquier herejía, cualquier duda, cualquier cosa que se esté levantando, es ir a la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es lo que encontramos en la Biblia, entonces ahí podemos alumbrar nuestra duda. Y ya solamente para terminar, esta es la última diapositiva, algunas claves para entender esta carta, para leerla, y aunque es muy breve, estos principios que podemos obtener son los siguientes. Número 1, la necesidad del equilibrio de amor y de verdad. Amor más verdad. No podemos separarlos, no podemos andar en la verdad sin tener amor, y no podemos andar en el amor sin andar en la verdad. Entonces hay que buscar ese equilibrio en nuestras vidas. Número 2, acerca del discernimiento. No todo el que habla de Dios enseña la verdad. Muchos falsos maestros, muchas corrientes extrañas. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que cuando lleguen los tiempos peligrosos, no se refiere a las guerras, no se refiere a las catástrofes mundiales, se refiere a falsos maestros, se refiere a personas que enseñan cosas contrarias a la Biblia. Entonces, yo creo que ahora, aunque vivimos en tiempos de guerra y de catástrofes, también son tiempos peligrosos porque hay muchos falsos maestros, hay muchos engañadores, y debemos tener precaución. Dice ahí, tener discernimiento, pedirle al Señor, ¿verdad? Pablo también nos dice, hay que juzgarlo todo, probarlo todo, ¿verdad? No todo decir, bueno, lo recibo de verdad, totalmente. Incluso aquí, ¿verdad? Eso sería un buen ejercicio, que pudieran hacerlo cada vez que predicamos aquí en la iglesia, quien sea quien esté predicando, ¿verdad? Tener ese discernimiento, porque queremos que la palabra sea lo principal, el fundamento que estamos aprendiendo, que se nos está enseñando. Entonces eso debe ser parte de nuestra práctica cristiana. Número 3, fidelidad. Nos anima, ¿verdad?, a permanecer en Cristo. Eso es esencial, permanecer en la comunidad, aunque hay que tener cuidado por lo que está pasando con otros falsos maestros, hay que permanecer en la comunidad. Y número 4, acerca de la comunidad, dice: la fe se vive en relación con otros. Entonces hay que unirnos, hay que estar en unidad y permanecer en la verdad. Y el versículo 8 puede ser el versículo más importante, el versículo vertebral de esta breve epístola, porque dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y es una animación, ¿verdad?, para que todo lo que han ido avanzando en la comunidad de la fe, todo lo que se les ha ido enseñando, dice: ustedes permanezcan, ustedes manténganse, porque van a recibir un galardón completo.